Hola, en este video les voy a hablar acerca de la conferencia número 8 de las conferencias de introducción al psicoanálisis, tomo 15 y 16 de Sigmund Freud. Dado que en el grupo de estudio Analistas del Psiquismo no tuvimos el tiempo para poder estudiar esta conferencia de manera virtual, eh, virtual presencial con los compañeros. Sé que este es un material sincrónico para que puedan revisarlo. En esta conferencia número 8, Freud nos habla acerca de los sueños infantiles y esta conferencia es muy importante porque aquí va a meter el elemento de el deseo como el motor de los sueños. ¿Ok? Freud nos venía diciendo que para poder estudiar este fenómeno del sueño, era necesario poder estudiar sueños que no estuvieran tan deformados, tan desfigurados, ¿no? Y justamente los sueños de los niños son ellos. Los sueños infantiles, los sueños de los niños, son sueños breves, claros, coherentes, de fácil comprensión, unívocos y no hay tanta censura o tanta desfiguración en ellos, ¿vale? Sin embargo, no todos son así o no todos presentan estas características, ya que la desfiguración onírica se instala desde muy temprano, desde aproximadamente los 5 a 8 años de edad. Sin embargo, en sueños de niños como por ejemplo de entre 4 a 5 años, podemos ver que los sueños son fáciles de poder entender, comprender y que no necesitan de ninguna intervención, no necesitan de ninguna interpretación, no necesitan ninguna técnica, ¿vale? Mediante el estudio de los sueños infantiles que no tienen desfiguración o no tienen tanta desfiguración, podemos encontrar información bastante importante que puede ser generalizable a todos los sueños, ¿vale? Por cuanto estos sueños infantiles precisamente son claros, podemos ver fácilmente características que se pueden extrapolar a los sueños de forma en general, ¿vale? Ya luego vamos a ver cómo se equipara esto con los sueños de los adultos. Pero vamos a analizar y vamos a estudiar las características de los sueños infantiles, ¿vale? Y vamos a ver qué podemos decir respecto a esto. Número 1, no requieren de ninguna técnica de análisis, ¿vale? O sea, no hace falta ninguna técnica ni ninguna intervención para poder saber el significado o el sentido de un sueño de un niño, ¿vale? Lo que sí hace falta es conocer parte de la historia del niño para poder saber el sentido de los sueños de los niños, ¿vale? ¿Por qué? Porque como veíamos en otras conferencias, en todos los sueños siempre hay un nexo con la víspera, siempre hay un nexo con el día anterior, ¿vale? Por ello, debemos saber y conocer parte de la vida de este niño y lo que ocurrió el día pasado, ¿vale? Al acontecimiento de su sueño. El sueño es la reacción de la vida anímica durante el dormir de esta vivencia del día, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que el sueño viene a ser como una reacción ante hechos, acontecimientos y sucesos que ocurrieron el día pasado. Y aquí Freud nos trae algunos ejemplos para poder esclarecer un poco más esto. El sobrino de Freud es cumpleaños de Freud, ¿no? Y su sobrino tiene una cesta con cerezas, ¿no? Y le dicen que le tiene que dar y regalar la cesta a su tío, ¿no? A Freud. Y entonces el sobrinito solamente le dice, mira, aquí hay cerezas, ¿no? Aquí hay cerezas, pero no le da la cesta de cerezas. Le dicen que se la tiene que dar y en rabietas y enojado, molesto, le da la cesta, ¿no? A Freud. Al día siguiente, el niño le cuenta a Freud el siguiente sueño. Germán comió todas las cerezas. Germán era el nombre de este niño, ¿no? Y aquí en este sueño que le cuenta este niñito,
a su tío Freud, vemos que el hecho de que Germán comió todas las cerezas está haciendo alusión a que este niño quería comerse las cerezas, no se las quería dar a Freud, ¿vale? Entonces, ese acontecimiento detonó el sueño de este niño, el cual es muy claro, el cual no necesita de intervención ni interpretación, porque es claro el sentido ya, ¿vale? Otro ejemplo, una niña de 3 años da su primer paseo en lago por bote. Cuando acaba el paseo, llora, quiere seguir navegando. Al día siguiente, dice que soñó que navegó toda la noche por el lago, ¿vale? Aquí podemos ver nuevamente que el sentido de este sueño es muy claro. La niña quería seguir navegando, ¿vale? Pero al no permitírsele esto, sueña que navegó toda la noche por el lago en bote, ¿vale? Entonces, aquí vemos que los sueños infantiles tienen un sentido, ¿no? Y que requieren casi de nada de interpretación porque son muy claros, ¿vale? Y sí hay deformación, pero es una deformación muy pequeñita, la que hay en los sueños infantiles. Segunda característica que podemos rescatar de los sueños infantiles es que los sueños de los niños tienen un sentido, ¿vale? No carecen de sentido, son actos anímicos de pleno derecho y son comprensibles en sí, ¿vale? Y si, fíjense, si en los sueños de los niños vemos que hay algo psíquico, es decir, que un estímulo psíquico motivó a que el niño soñara con Germán comido todas las cerezas y que la niña soñara que navegó todo el día, toda la noche por un bote, y que esto provino de un estímulo psíquico que era su insatisfacción, ¿no? De que quería seguir, y la insatisfacción de que se quería comer las cerezas, ¿cuánto más entonces los sueños de los adultos estarán motivados por un estímulo psíquico? ¿Vale? Aquí es donde se nos cae la teoría de que los sueños son producto 100% de estímulos exteriores, interiores y orgánicos, como se decía en la psicología experimental, que los sueños eran producto de estímulos externos, internos y orgánicos, pero con esto vemos que no, ¿vale? Y justamente el estímulo al que menos de crédito daban era el estímulo psíquico, ¿ok? 3. No tienen mucha desfiguración, ¿ok? Por eso no necesitan ningún trabajo interpretativo. Son claros los sueños infantiles. Los sueños de los niños son muy claros. El deseo, porque hay un deseo, y ya lo estamos empezando a ver, es claro, ¿vale? En este caso, el sueño manifiesto y el contenido latente coinciden, ¿vale? Y la desfiguración onírica no pertenece a la esencia del sueño, sino que pertenece a lo genuino, ¿vale? Por lo tanto, al no haber mucha desfiguración onírica, la diferencia entre el contenido manifiesto y el latente es muy poca. La distancia o aquello que los diferencia es poquito, ¿vale? No hay mucha censura, no hay mucha desfiguración, no hay disfraz, no hay mucho disfraz. Por lo tanto, el contenido manifiesto y el latente, perdón, coinciden. 4. El sueño del niño es una reacción, ¿vale? Y es la reacción ante una vivencia del día anterior al sueño, que ha dejado tras sí lástima, lamento, una añoranza, un deseo incumplido. En el caso del niño, él se quería comer las cerezas, pero como en el cumpleaños de su tío Freud, pues no, se las pudo comer y se las tuvo que dar, o sea, no se las pudo comer todas y se las tuvo que dar a su tío, ¿vale? Aquí fue algo que no fue satisfecho, fue un deseo insatisfecho en este niño, ¿vale? Un deseo incumplido. En el caso de la niña lo mismo, ella quería seguir navegando, pero no se le pudo cumplir lo que ella deseaba, ¿vale? Y entonces en el sueño viene a cumplirse esos deseos. En el caso del niño, sueña que se comió todas las cerezas, ¿no? Realizó el deseo y la niña navegó por bote toda la noche. Pudo realizar el deseo, ¿ok?
El sueño, entonces, brinda el cumplimiento directo, no disfrazado ni desfigurado del deseo, en el caso de los niños, ¿vale? Y aquí es donde cabe preguntarnos, ¿dónde quedan entonces los estímulos internos, externos y corporales? ¿Por qué la psicología experimental se olvidó de los estímulos psíquicos y anímicos, como este caso de una frustración, ¿no? Bueno, los estímulos anímicos psíquicos, que son, por ejemplo, las preocupaciones o situaciones que nos traen pensativos, deseos insatisfechos, en el adulto muchas veces perturban su dormir, ¿no? E impiden la condición necesaria anímica para que un adulto pueda dormir, que es quitar la atención del exterior, ¿vale? O sea, no duerme generalmente un adulto con mucha preocupación, ¿ok? Un estímulo psíquico puede llevar a que el adulto no duerma, porque para dormir hay que quitar la atención del exterior, ¿vale? En el caso de los niños, esos estímulos anímicos, estas preocupaciones, estos deseos, a diferencia del adulto que lo puede mantener despierto, en el caso del niño, ese deseo no tramitado es un deseo frente al cual su sueño reacciona, ¿vale? Entonces, podemos concluir que cuando el adulto logra conciliar el sueño y logra dormir, ese deseo insatisfecho que tiene puede ser tramitado mediante un sueño, ¿ok? Solo que hay una diferencia en el adulto, la cual pronto vamos a descubrir. 5. Con el estudio de los sueños infantiles podemos hallar cuál es la función de los sueños. Y la función del sueño es que es el guardián del reposo. ¿Ok? ¿Por qué? El sueño, en cuanto a reacción frente al estímulo psíquico, debe tener el valor de una tramitación de ese estímulo. O sea, que lo elimine y que pueda seguir durmiendo. ¿Vale? El sueño no es el perturbador del dormir como tal, sino es lo contrario, ¿no? Es el guardián del dormir, es el que elimina las perturbaciones de este para que la persona logre conciliar el sueño. ¿Ok? O sea, si la persona sigue con sus preocupaciones, no va a dormir directamente. El sueño es una forma de tramitar estas preocupaciones, es una forma de tramitar estos conflictos psíquicos que tiene la persona. Si no existiera el sueño, no pudiera dormir. El sueño es esta forma de tramitar, ¿vale? Esa es la lógica. Hay un estímulo psíquico que preocupa, que impide el dormir. El soñar, al ser una forma de tramitar este estímulo psíquico, sirve como guardián de descansar, como guardián del reposo. Gracias a que podemos soñar, podemos dormir. ¿Ok? Si no soñáramos, la preocupación y el estímulo psíquico nos mantendrá despiertos. ¿Vale? Algunos dicen que podríamos quizás dormir o tener un mejor descanso si no soñáramos, pero esto es un error. Sin ayuda del sueño, no habríamos dormido, ¿vale? Por lo cual, el sueño es el guardián del reposo, es el guardián del dormir, es aquel que permite tramitar preocupaciones, deseos insatisfechos y cualquier otro estímulo de índole psíquica, anímica que tenga la persona, para que mediante el soñar la persona pueda dormir y descansar, ¿vale? Ya no tramita su angustia mediante el pensarlo y estar despierto, lo tramita mediante un sueño que le permite dormir, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando dormimos se produce un sueño y las vías de la motricidad se apagan, ¿vale? La motricidad es el movimiento. La puerta de la motricidad queda cerrada y descansas. Es un guardián que mantiene la puerta cerrada, ¿vale? 6. Deseo como excitador del sueño. Aquí ya empezamos a ver un poco más como los deseos y con los poquitos ejemplos que hemos visto, que el deseo es aquello que motiva y es el motor del sueño, ¿vale? El deseo es el excitador del sueño y su cumplimiento. Es el contenido del sueño. Es una característica fundamental y principal del sueño.
¿vale? Que el deseo es aquel que motiva a la formación de un sueño y su cumplimiento es el contenido del sueño como tal, ¿ok? El sueño no expresa simplemente un pensamiento, sino que expresa ese deseo como cumplido en cuanto a vivencia alucinatoria, ¿vale? ¿Qué quiere decir? No por el hecho de soñar que tu deseo es cumplido, significa que en la realidad se cumplió. Es como un producto alucinatorio. Las alucinaciones son imágenes que se pueden percibir, mas que no son reales, que no pertenecen al plano de lo real. En este sentido, podemos decir que los sueños son productos alucinatorios, porque se alucina que se satisface el deseo, aunque la vida real no es así. Por lo tanto, el sueño es una alucinación. Por ejemplo, la, la frase de la niña, yo querría viajar por el lago, se sustituye alucinatoriamente en un sueño con una imagen donde dice, yo viajo por el lago, yo me veo a mí viajando en el lago. Es una alucinación porque no lo está haciendo, ¿vale? Pero en base a algo real, a un deseo insatisfecho. Esta es la desfiguración justamente eh, en los sueños de los niños, ¿no? Decíamos, los sueños infantiles y los sueños de niños no tienen casi nada de desfiguración, pero la poquita que tienen es esta, ¿no? Que cambian el deseo por algo que se está haciendo presente, algo que se está viniendo realizando, ¿no? Entonces, la interpretación se va a tratar entonces de revertir esta alteración, ¿ok? Por ejemplo, si el sueño dice, en la conferencia número 7 habla de un sueño de un hombre que sueña que su hermano está dentro de un cajón. Cuando asocia libremente sobre este sueño, él sustituye la palabra cajón por armario, que en alemán se dice Schrank, ¿no? Y luego la segunda asociación eh, que le viene a mente es mi hermano se restringe, que en alemán es una frase que contiene la palabra Schrank, ¿no? Que es armario, que tiene que ver con la primera asociación. Entonces, el significado de que vea a su hermano dentro de una caja significa que su hermano se restringe los gastos, ¿no? Metafóricamente. Eso en alemán la expresión tiene sentido, pero tiene que ver con mi hermano se restringe los gastos, ¿no? Eh, o mi hermano se restringe, tal cual. Los gastos de gastar, ¿no? De gastar en cosas innecesarias. Entonces, la interpretación, si vemos que hay una desfiguración en cuanto a que se ve cumplido el deseo en presente, la interpretación tiene que revertir la alteración. Entonces, tomando este ejemplo, este sueño de ejemplo, vemos, si el sueño es, yo veo a mi hermano dentro de una caja, no se traduciría como mi hermano se restringe. Con lo que ahorita vimos, la traducción sería, yo querría que mi hermano se restringiese o mi hermano debe restringirse. Esa será la lectura correcta interpretativa, ¿vale? Porque es una alteración, revertir la alteración que hizo la desfiguración. Entonces, el sueño, cuando viene un estímulo externo o interno, no lo reproduce, ¿vale? Bien, o lo cancela, o lo elimina, o lo tramita dentro de la trama del sueño de alguna forma en la que tenga consistencia con la expresión de este deseo. ¿Ok? Esto quiere decir que los estímulos externos e internos que habla Freud en el capítulo número 1 de la interpretación de los sueños y en las primeras conferencias sobre los sueños que estamos estudiando ahorita, esos estímulos externos no es que generen un sueño, sino que lo que vamos a hacer es que se van a captar y se van a adherir a la trama del sueño para poder seguir expresando un deseo, ¿ok? Es decir, el sueño lo que va a hacer es que va a, si bien tomar el estímulo, lo va a sustituir por otra cosa
para que siga teniendo sentido la trama que se venía siguiendo en el sueño y que se pueda alcanzar la satisfacción del deseo. ¿Ok? Es decir, el estímulo no desvía que el sueño venía tramitando un deseo, sino que el estímulo se añade a la trama del sueño para el alcance de la realización de este deseo en el sueño. ¿Ok? Bueno, entonces el estímulo no se reproduce como tal, por eso vemos que, por ejemplo, el reloj despertador nunca aparecía en los sueños como un despertador, era sustituido por sonidos de campanas, por el sonido de un timbre, pero nunca como un reloj, ¿ok? Porque lo sustituía por algo que tuviera sentido con la trama que se venía desarrollando, la cual expresaba un deseo, ¿vale? 7. Podemos encontrar una comparación entre los sueños y los actos fallidos. Los actos fallidos, por ejemplo, vemos que hay una tendencia perturbadora y una perturbada, ¿no? Y que entre ellas hay un compromiso, ¿no? De que no se logre expresar un deseo que se tiene. Por ejemplo, el del diputado que dice, hay un buen número de personas, por lo tanto declaro cerrada la sesión. Digo, declaro abierta la sesión, ¿no? Su deseo era cerrarla, porque no esperaba nada bueno de la reunión, ¿no? Con los políticos. Él tenía que decir, declaro abierta la sesión, pero como había un compromiso interno de que él no la quería abrir, vino el acto fallido y dijo, declaro cerrada la sesión, ¿vale? Expresando mediante este error su deseo. En el sueño, la tendencia perturbada es el dormir, ¿ok? Y la perturbadora es el estímulo psíquico, por el deseo que urge ser tramitado. Es decir, la tendencia perturbadora, aquello que motiva a un sueño, es el estímulo psíquico, la insatisfacción, el deseo no satisfecho de la víspera, ¿no? Cualquier estímulo anímico, una preocupación, una angustia, etc. Pero tiene que ver siempre y girando en torno al deseo. El sueño es también el resultado de un compromiso. Al dormir, se cancela un deseo y se satisface un deseo. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros dormimos, fíjense, nosotros, nuestro deseo consciente es dormir, ¿no? Lo que llamaríamos de manera un poquito más psicoanalíticamente como que el deseo del yo es el deseo del dormir. Pero el deseo inconsciente es el deseo de expresarse, de salir a flote, de salir a luz. Cuando se produce un sueño, hay una especie de compromiso, de acuerdo o de pacto. El inconsciente expresa mediante un sueño un deseo, pero a la vez lo elimina. ¿De qué forma? Desfigurándolo, disfrazándolo, deformándolo. ¿Ok? Por eso es que al final vemos esas imágenes tan extrañas, sin sentido, o esos sueños ridículos, ¿no? O incluso un sueño que parezca muy lógico, es muy lógico precisamente para que te sea difícil encontrar el sentido, el significado, ¿vale? Por eso dice que al dormir se cancela un deseo, es decir, se deforma, se censura y se satisface un deseo, porque aunque esté deformado, censurado, sigue estando ahí el deseo siendo expresado. La interpretación lo que va a hacer es quitar la deformación, quitar la censura y poder llegar al deseo inconsciente, al elemento genuino, ¿vale? Que acuérdense que en la conferencia 7 sustituimos elemento oculto por elemento inconsciente, ¿vale? Y que ahorita estamos viendo que ese elemento inconsciente es un deseo. 8. Sueños diurnos. Los sueños diurnos son estas fantasías que tenemos cuando estamos despiertos y empezamos a echar mente, ¿no? A imaginar fantasías de, ay, si mi crush me hablara, ¿qué me diría? Me imagino que me diría esto y luego me hablaría de tal otro y yo le contestaría esto y le enseñaría no sé qué. Esos son sueños diurnos, ¿no? Las fantasías que nos hacemos en la mente. Dice Freud que
estos sueños diurnos también son cumplimiento de deseos, ¿vale? Y de un deseo conocido, de un deseo consciente, a diferencia de los sueños nocturnos, los sueños normales, donde el deseo es oculto, donde el deseo es desconocido, donde el deseo es inconsciente. En el caso de los sueños diurnos es un deseo consciente, ¿no? Es un deseo, por ejemplo, erótico, de ambición, que conocemos muy bien, ¿vale? Y se les representa vívidamente, pero no son vivenciados de manera alucinatoria, ¿ok? Es decir, cuando nosotros ponemos a imaginarnos que nos habla el crush o que somos unos ricos millonarios y que compramos tales cosas y un montón de cosas más, todo esto no es una alucinación, porque al ser sueño diurno estás despierto, estás consciente y solamente lo estás imaginando, ¿vale? Lo estás eh, construyendo en imágenes que sabes que solo es una imaginación. Pero el sueño, al ser un producto que surge cuando duermes, es decir, en un estado de no conciencia, ahí es sueño alucinatorio. Ahí es un producto alucinatorio, ¿vale? Entonces el sueño diurno es una actividad ligada a la satisfacción, de manera fantaseada, mas no alucinada. El sueño permite trasladar el deseo a una sensación alucinatoria de vivenciarlo. Es decir, cuando soñamos, a diferencia de fantasear, ¿no? Que en los sueños diurnos fantaseamos, cuando soñamos, vivimos el momento, vivimos el deseo. La niña vive el momento de estar toda la noche remando en barco. El niño vive la alucinación de que se está comiendo las fresas, lo vive, ¿no? Pero de manera alucinatoria, lo vive de manera irreal, ¿ok? Es como el refrán que dice, ¿con qué sueña el ganso? Con maíz. El contenido del sueño es la satisfacción de una necesidad, ¿vale? Freud no sabe cómo sueñan los animales, pero este refrán viene y está así por algo, ¿no? ¿Con qué sueña el ganso? Con maíz, con aquello que anhela, con aquello que desea, aquello que come. Lo mismo pasa en los adultos, ¿vale? ¿Con qué sueña el adulto? Con el deseo inconsciente insatisfecho, ¿vale? Otro, por ejemplo, uso del lenguaje, como lo son los refranes, puede ser, por ejemplo, hermoso como un sueño. O el otro, no lo creo haber imaginado ni en mi sueño más atrevido. Son expresiones que nos dan a decir que los sueños son vivencias de un deseo anhelado, de un deseo que queremos, ¿vale? Pero aquí surge una duda. Bueno, pero existen también las pesadillas, los terrores nocturnos, los sueños de angustia, los sueños de pena y los sueños indiferentes. ¿Qué pasa con ellos? ¿No? Bueno, ya vamos a ver en su momento que los sueños de angustia, los sueños indiferentes, las pesadillas, todos estos también son sueños de realizaciones de deseos, pero lo vamos a ver cuando corresponda verlo, en la conferencia que corresponda. Muchos autores observaron este carácter de cumplimiento de deseos en el sueño, pero ninguno se le ocurrió admitirlo como un carácter universal de los sueños, ¿no? Ni tomarlo como una piedra angular para la interpretación. O sea, aunque ya muchos autores antes de Freud ya venían imaginando y diciendo que los sueños son expresiones de deseos, ninguno lo tomó como una regla universal de todos los sueños. Y ninguno lo tomó como piedra angular para la interpretación tampoco. Es decir, que la interpretación tuviera que ver con descubrir un deseo, ¿no? Entonces, eh, con todo esto podemos resumir lo siguiente. La función de los sueños es que son el guardián del reposo. Su génesis se da a partir de dos tendencias concurrentes. Una es el afán de dormir, que es el deseo del yo, y la otra es satisfacer un estímulo psíquico, que es el deseo inconsciente.
Otra conclusión, el sueño es un acto psíquico provisto de sentido, ¿vale? Otra conclusión, dos caracteres que tienen el sueño es que son un cumplimiento de deseos y son un vivenciar alucinatorio. Su anulamiento es con las operaciones fallidas, ¿vale? Se manejan de la misma manera, operación fallida y sueños. Y estas características universales de estos sueños, sin tanta desfiguración, serán válidos para sueños no tan claros, para sueños no transparentes, confusos, donde no se sabe conscientemente el deseo. ¿Será que todo esto aplicará para ese tipo de sueños? ¿Vale? Y aquí nos va a traer otro tipo de sueños para poder averiguar esto un poco más. Y nos habla sobre los sueños de necesidad corporal imperativa, ¿vale? Que son otros sueños donde el cumplimiento del deseo también es claro, ¿no? Que, y aquí no hay desfiguración. Estos sueños tienen sus fuentes en las necesidades corporales imperativas, como el hambre, la sed y la satisfacción sexual. ¿Ok? Entonces, el cumplimiento de deseos en estos sueños son reacciones ante esos estímulos corporales interiores, de tener hambre, sed o deseo sexual. ¿Vale? Aquí nos trae Freud unos ejemplos para poder esclarecer un poco más esto. Dice, cuando la hija de Freud tenía 19 meses, le prohibieron comer fruta y algunos otros elementos porque había estado vomitando y le pusieron una dieta blanda. Por la noche, ella sueña y dice en voz alta, Ana, Freud, frambuesas, fresas, bollos, papilla. Eso es lo que dice, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la niña estaba restringida de una necesidad interior que era la alimentación, por seguir este ayuno a causa de este trastorno digestivo que ella tenía, ¿no? Entonces, pues ella sueña que come porque estaba en ayuno y su deseo era comer gracias a esta necesidad corporal, ¿no? Entonces, por eso es que ella dice Ana Freud, que la soñante, al ser la hija de Ana Freud, pues era Ana Freud, ¿no? Y dice Ana Freud, fresas, frambuesas, bollos, papilla, ¿no? O sea, estaba dando una lista de lo que ella quería comer, ¿no? Porque le habían prohibido precisamente comer fresas y comer frambuesas, ¿vale? Incluso podemos interpretar esto como que es una rebelión contra la nutrióloga, contra la doctora, ¿no? Así de, aunque tú me digas que no lo tengo que comer, yo quiero comer, ¿no? Es como una especie de rebelión. Otro ejemplo, hay una abuela de 70 años, la cual ayuna porque tiene molestias de riñón flotante, ¿vale? Y tiene que ayunar. Entonces sueña que le invitan a un convivio con los más exquisitos manjares, ¿vale? Otro sueño de necesidad corporal imperativa. Otro ejemplo, prisioneros que pasan por hambre o personas que pasaron por privaciones en viajes y expediciones reportan que en esas condiciones generalmente se sueña, por regla general, con la satisfacción de esas necesidades, ¿no? De alimentación, de hidratación, ¿vale? Incluso en personas adictas a fumar, puede que sueñe con tabaco si se les abstiene de que fumen, ¿no? Pueden soñar con tabaco, con montañas de tabaco, ¿vale? Otro ejemplo de que existen los sueños donde el deseo es muy claro y tiene que ver con una necesidad corporal es, por ejemplo, el caso de Mungo Park. Mungo Park, próximo a morir de fatiga durante un viaje por África, sueña sin cesar con los valles y las vegas de su patria, que tienen abundante agua. ¿Ok? Otro ejemplo, Trenck, atormentado por el hambre en la fortaleza de Magdeburgo, sueña que está rodeado de manjares. ¿Ok? Otro, si alguien experimenta sed en la noche a causa de beber cenando platos muy sazonados, es fácil que sueñe que bebe agua, ¿no? Por la sed que le produce. Entonces, es imposible, en este caso, por ejemplo, que la necesidad de la sed se calme soñando que tomas agua,
¿no? O sea, esto podrá satisfacer el deseo a nivel psíquico, pero a nivel real no lo satisface. Tarde o temprano te tienes que levantar a tomar agua, ¿no? Porque no con soñar que la tomas ya se satisface el deseo. Habla Freud también de otros sueños que son de estímulo sexual, ¿no? Nos dice que el sueño crea satisfacciones bajo estímulos sexuales. Las otras necesidades son menos dependientes del objeto que lo calma, ¿no? O sea, por ejemplo, si tengo sed, el objeto que va a satisfacer la sed es el agua, ¿no? Si tengo hambre, el objeto que va a satisfacer la necesidad es comer. Pero en el caso del estímulo sexual, el objeto que lo calma eh, no es tan sencillo o no es tan dependiente del sujeto que lo calma, ¿no? Por eso es que soñando, teniendo un sueño húmedo, sí se puede calmar completamente el deseo, ¿vale? Porque no es una necesidad prioritaria para la supervivencia, estrictamente hablando, ¿no? Entonces, el estímulo sexual es menos dependiente del sujeto de calma, por ello su satisfacción en un sueño puede ser real, ¿vale? Pues debido a ciertas dificultades con en el vínculo con sujeto de la calma, la satisfacción real se concreta con un contenido onírico oscuro y desfigurado, ¿no? Estos son los casos donde, por ejemplo, tienes un sueño húmedo, pero con una persona desagradable. Aunque el fin se sacía completamente, siempre va a haber ahí un contenido onírico oscuro y desfigurado, ¿vale? Por lo tanto, en todos los sueños, la necesidad de adultos suelen contener, además de la satisfacción, otra cosa que proviene de estímulos psíquicos que sí requieren interpretación. Es decir, un sueño sí puede tener estímulos sexuales, internos, externos, pero siempre va a haber elementos que son de índole psíquica y que por solo ese mero hecho necesitan interpretación. ¿Vale? Luego Freud nos habla de otro tipo de sueños, que son los sueños de impaciencia, ¿vale? Y los sueños de impaciencia son de estímulo puramente psíquico, ¿vale? Aunque pueden intervenir otro tipo de estímulos, pero el principal es el psíquico, como en la mayoría, ¿vale? Por ejemplo, ante un viaje, o ir al cine, o una conferencia que vas a dar, o un viaje que vas a tener a cierto lugar, o que vas a ir a visitar a alguien, se puede soñar con el cumplimiento anticipado de la expectativa. Te puedes soñar que ya estás en el viaje, que ya estás en la fiesta, que ya estás con la persona a la que vas a visitar, ¿no? Sueños de impaciencia, ¿ok? Y dentro de los sueños de impaciencia están los sueños de comodidad también, ¿no? Eh, por ejemplo, alguien que quiere seguir durmiendo sueña que ya está levantado, se lava, se arregla, se lava los dientes, y, o incluso sueña que ya está en la escuela o en el trabajo, ¿no? Mientras que en la realidad la persona sigue durmiendo, sigue dormida. Prefiere levantarse en el sueño a levantarse en la realidad. Por eso son sueños de comodidad, porque estos sueños te permiten dormir un poquito más, ¿no? Es como, por ejemplo, ya está amaneciendo y te tienes que despertar porque tienes que ir a trabajar. Tú puedes soñar que ya estás trabajando y es una forma en la que tu sueño te dice, "Shh, shh, shh, tranquilo, tranquilo, no te levantes, mira, ya estás trabajando, descansa". Y eso te permite dormir 5 minutitos más, por ejemplo, ¿no? Por eso son sueños de comodidad, ¿vale? Por ejemplo, un prisionero sueña con su liberación, ¿vale? Incluso en estas conferencias hay un cuadro que representa un sueño de esta índole, ¿ok? La liberación se cumple por la ventana. Eh, ¿Por qué? Porque en el sueño se ve que está la persona como escapando por la ventana, está la ventana por la cual entra luz y hay varios gnomos haciendo como escalerita y el gnomo de hasta arriba cortando los tubos de la cárcel, ¿no? De la ventana de la cárcel. Aquí podríamos ver, por ejemplo, que ¿por qué se representó así? ¿No? ¿Por qué? Porque por ahí entra la luz. En la vida real, por esa ventanita, ¿no? Entra la luz.
que le da al prisionero. Y el lomo, hasta arriba que corta los barrotes, tiene los mismos rasgos que el prisionero. En la imagen que está en las conferencias se puede ver cómo tiene la misma imagen, ¿no? Y esa sería la interpretación que se le daría a esta cuestión, ¿vale? Entonces, con esto empezamos a ver y estudiar un poquito la desfiguración onírica, la cual está presente en todos los sueños. En los niños y en los sueños infantiles hay muy poquita, está presente de manera muy reducida, pero ahí está, ¿no? Los sueños de adultos igualmente son cumplimientos de deseos, solamente que está más complejizado el asunto. El niño, por cuanto su psiquismo no es muy amplio aún, no está muy inmerso en la cultura, en la sociedad, es fácil saber y poder ver el deseo en un niño, 4 o 5 años. Pero en un adulto que está ya tan maleado, tan traumado, con tantas cosas, con una vida ya hecha, con un psiquismo tan complejo, esto se complica más, ¿no? No quiere decir que sea imposible, pero es más complicado que con los adultos porque como el adulto ya está más inmerso en la sociedad, con un psiquismo más amplio, entonces el deseo puede estar más oculto, ¿no? Y puede ser más difícil encontrar el elemento inconsciente, pero siempre se va a poder hallar haciendo uso de la técnica que es la asociación libre, ¿ok? Entonces los sueños deben ser interpretados, es decir, traducidos, revertir su desfiguración y sustituir su contenido manifiesto por el contenido latente. Las ideas latentes alrededor del sueño que nos van a llevar al elemento oculto, genuino, que ya Freud nos decía que lo vamos a llamar como el elemento inconsciente. ¿Okay? Entonces, bueno, con esto concluimos la conferencia número 8, donde nos habla de los sueños infantiles y cosas importantes que podemos estudiar de ellos para generalizar a todos, ¿vale? En todos ocurre como en los sueños infantiles. Hay un deseo insatisfecho, hay un conecte con la víspera, el contenido manifiesto es una parte del contenido latente, ¿no? Eh, Pudimos descubrir cuál es la función del sueño, que tiene que ver con que es el guardián del reposo. Vimos que tienen sentido, ¿no? Vimos que son alucinaciones. Vimos que están unidos con las operaciones fallidas. Gracias a este estudio de la conferencia número 8, hemos podido saber todo esto, ¿vale? Pues bueno, con esto concluyo la conferencia número 8. Si tienen alguna duda, les pido de favor que lo escriban en los comentarios o a los chicos que son parte del grupo de estudio de analistas del psiquismo, que lo escriban en WhatsApp para que lo podamos retomar en la siguiente clase, ¿vale? Eh, Eso sería todo. Que tengan un bonito día, tarde, noche. Saludos. Bye, bye.